que cumplir para obtener las becas, en el fondo es atender a las charlas, de las cuales van a surgir las preguntas que va a presentar luego de la tercera presentación, la última que hace Jorge, y quien sea más rápido y más certero en el fondo va a ir siendo, se le va a ir adjudicando las becas. Tenemos presupuestado una beca para el curso y una beca para el diplomado al 100%, ¿no? Y de ahí becas de menores montos respecto del costo del arancel de cada una de esas actividades. Entonces vamos a tener 3 presentaciones, la primera la hago yo, luego viene el colega Hugo Ponce de México y luego finaliza el colega Jorge Morales desde Chile. Antes de mi presentación, entonces, voy a hacer una breve reseña de qué consisten estas dos actividades que ofrecemos en la Universidad de Chile, como les decía, ya desde el año 2019, con bastante éxito y con los objetivos que están planteados ahí en la presentación. Básicamente estos entrenamientos, estas capacitaciones extensas, ¿no? De un curso de 90 horas pedagógicas, apuntan a desarrollar en ustedes o fortalecer su capacidad diagnóstica de artrópodos de importancia urbana, comprenderlos en el sentido de conocer su historia natural, para entender por qué están, por ejemplo, a veces en alguna situación que uno no necesariamente conoce, y finalmente cómo, a partir de la información anterior, manejarlos de forma eficiente. Esto está dirigido, evidentemente, a los profesionales y técnicos de las empresas e instituciones que trabajan en el área en Latinoamérica, y está dictado por 8 entomólogos especialistas. Somos, digamos, la mayoría académicos o especialistas en la materia, ¿no es cierto?, de las universidades de Chile, Católica de Chile y de Concepción, que son las 3 principales universidades en Chile actualmente. Salió hace poquito el ranking internacional que ubica a estas 3 como las 3 primeras en Chile, la universidad, en el mismo orden en el que están ahí presentadas. Perdón. Esta es la 5ª edición, entonces, la que empezamos a ofrecer a partir del 22 de agosto, esto es el próximo martes. El curso y el diplomado comienzan el martes, o sea, en 3 días más, y se extiende el curso hasta el 18 de octubre. Las clases son martes y miércoles en este horario vespertino, de 18 a 22 horas, ¿no? Es una jornada de 4 horas, incluyendo unos descansos, bajo la hora de Chile. Por favor, tengan presente eso, ¿no? En el caso de Perú hay 1 hora menos, en México hay 2, en Uruguay, Argentina hay 1 hora más. Nosotros partimos a las 18 horas, hora de Chile. Tenemos entonces este curso que es teórico, online, en tiempo real, de 74 horas pedagógicas, ¿no? Son 8 semanas de clase. Y además, para completar las 90 horas que decía el texto anterior, se ofrece un curso teórico, práctico presencial, de 16 horas. Ahí se totalizan las 90 horas. El curso práctico es optativo, ¿no? Si ustedes hacen solamente el curso online, obtienen la certificación online con el único requisito para el curso de asistir al menos al 75% de las clases. El práctico es, como digo, optativo y es presencial. Necesariamente entonces tienen que estar en Santiago de Chile, en los laboratorios de nuestra facultad, de la Universidad de Chile. Se ofrecerán esas actividades prácticas hacia fines de noviembre. O sea, un tiempo después de terminado el curso que termina el 18 de octubre. Ahí están las condiciones de los valores en pesos chilenos y en dólares americanos, y las condiciones de pago y el contacto, muy importante, ¿no es cierto?, de la secretaria, que tiene que ver con todos los aspectos administrativos y de incorporación de los interesados a tomar esta actividad. Como les decía, este año, por primera vez, tenemos la 5ª versión del curso de entomología urbana, que dura 74 horas pedagógicas, como lo veíamos antes, eventualmente 90 si les interesa tomar el curso práctico, que tiene 16 horas más, y este año decidimos atrevernos con el diplomado, el primer diplomado internacional de entomología urbana. Ambos cursos tienen el carácter internacional por la presencia de participantes de muchos países de Latinoamérica, pero el diplomado en particular, además,
de los 8 especialistas que incluye el curso, incluye otros 6 más, en total 14 relatores, incluyendo colegas de México, Perú y España. De manera que adquiere una calidad iberoamericana, ya por decirlo así, el diplomado. Como ven ustedes, las fechas son las mismas que el curso, porque en realidad los 2 primeros tercios de las actividades pedagógicas del diplomado son las mismas que van a tomar aquellos que tomen el curso, pero luego continuamos con 3 semanas adicionales, que totalizan 104 horas pedagógicas para completar las actividades lectivas del diplomado, el primer diplomado internacional. También, como en el caso anterior, para quien le interese, puede totalizar 120 horas pedagógicas si desean tomar el práctico que les mencionaba antes, que va a ser hacia fines de noviembre, pero de nuevo, por una parte es presencial, requiere que ustedes estén en Santiago de Chile, ¿no es cierto? Y por otro es optativo. Ustedes pueden hacer el diplomado tomando o sin tomar este curso práctico. También ahí están las condiciones de los valores y las condiciones de pago, y Marta Sepúlveda es la persona clave aquí para contactar para efectos de información, matrícula, ¿no es cierto?, y todos los aspectos administrativos que se requieren para realizar este curso. El curso se hace a través de la plataforma electrónica de docencia que tiene la Universidad de Chile, que se llama UCursos. Es una plataforma que ofrece una serie de, digamos, funciones que son muy útiles para, tanto para quienes damos las clases como para quienes las reciben, ¿no es cierto? En primer lugar, hay que matricularse, hay que incorporarse a esta plataforma, para lo cual quienes se matriculan en el curso recibirán la información, de manera de que automáticamente entonces quedan incorporados al listado de los integrantes del curso, y eso tiene varios, digamos, propósitos bien importantes. Primero, tanto el curso como el diplomado requiere un 75% de asistencia. Ese es un requerimiento, una exigencia de las actividades de postítulo que ofrece la Universidad de Chile. Así que la asistencia es automática al ingresar vía UCursos a las clases todas las semanas. Por otra parte, ofrece repositorios de videos y de documentos que se entregarán a los asistentes al curso. Todas las clases se graban en video y el video se sube al blog, de manera que ustedes pueden verlo en cualquier momento. Y también hay un repositorio de documentos, digamos, que van a ser, por ejemplo, los PDFs de las clases que vamos a ofrecer cada día, y otros documentos que vayamos entregando como complemento a esas clases. También tiene una función muy importante para quienes tomen el diplomado. Esta plataforma electrónica ofrece la posibilidad de tomar pruebas a través de ella. Es un sistema que se llama UTest, que es automatizado, en donde ustedes rinden las pruebas en el horario que lo deseen, dentro de un periodo de tiempo que se define. Normalmente es durante un periodo de una semana, luego de un número de semanas de clase. Ahí ustedes ingresan al sistema y está la prueba automatizada, ¿no es cierto?, para que la puedan rendir. Eso solo aplica para los participantes del diplomado, porque el diplomado, además del requerimiento de 75% de asistencia, requiere evaluaciones, y esas van a ser estas pruebas. Junto con ello, se va a evaluar un seminario que va a hacer cada uno de los participantes, que va a tener una, digamos, va a significar el 50% de la nota final del diplomado. Entonces ustedes van a dar 2 pruebas, que valen la mitad de la nota final del diplomado, y el seminario, que vale la otra mitad, y eso entonces es lo que tienen que rendir para aprobar con una nota mínima, ¿no es cierto?, según la escala que usamos en Chile, que es de 1 a 7, ustedes tienen que tener un 4.0 o más para aprobar el diplomado, y en ese caso recibir el diploma respectivo. Y todo eso entonces se va a hacer a través de esta plataforma de UCursos. Como les decía entonces, el curso y el diplomado tienen una digamos, estructura común de clases. Las 8 primeras semanas son comunes al curso y al diplomado. Se hacen, como les decía, los días martes y miércoles, entre 18 y 22 horas, hora chilena, y ahí van apareciendo los temas. Vamos a partir con temas introductorios, incluyendo
revisión de la biodiversidad que hay de artrópodos en sistemas urbanos, los sistemas de clasificación actual de arácnidos, insectos, principalmente. Luego vamos a desarrollar varios, digamos, capítulos más básicos de morfología, anatomía y fisiología de insectos, y también lo que dice relación con desarrollo y conducta de estos organismos, todos estos aspectos claves para entender cómo funcionan, pero también para entender muchas de las herramientas de manejo que iremos viendo en los capítulos posteriores. Luego abordamos el capítulo de manejo integrado de plagas, y en el ámbito urbano específicamente, el control químico de plagas en el ambiente urbano, control biológico, control físico, y luego comenzamos los capítulos en donde abordamos los principales grupos de artrópodos de importancia urbana. Cada uno de ellos los abordamos como orden. Dentro del orden vemos las familias más relevantes y las especies más importantes, dándoles los antecedentes necesarios para identificarlos y comprender su historia natural, que es, como decía antes, fundamental para desarrollar buenas estrategias de manejo. Partimos por díptera, la parte teórica y luego el manejo, luego heteróptera, principalmente chinches hematófagos, cucarachas, pulgas y los manejos respectivos. Noten que quienes estén haciendo el diplomado, luego de la 5ª semana tienen su primera prueba. Esto es solo para los participantes del diplomado. Ahí van a poder acceder a la prueba y van a tener durante una semana la oportunidad de tomarla en el horario que les sea más conveniente. Luego continuamos con los grupos restantes, coleópteras, tanto gorgojos como especies xilófagas, termitas y los manejos respectivos, lepidóptera, polillas, avispas, hormigas y los manejos respectivos, y finalizamos con el capítulo de arácnidos, incluyendo garrapatas, alacranes y arañas, artrópodos más ocasionales, ¿no es cierto?, como tijeretas, pececillo de plata, y las últimas 2 sesiones relativas a plagas de áreas verdes, parques y jardines con los respectivos manejos. En ese instante termina la semana 8 y termina el curso. Hasta que llegan quienes se hayan inscrito en el curso, y con el 75% de asistencia, sin rendir pruebas, tienen su certificación de asistencia al curso de extensión internacional en entomología urbana. Quienes hayan tomado el diplomado continúan por 3 semanas más, con una serie de capítulos nuevos que esencialmente apuntan a profundización o abordar los avances que hay en entomología urbana. Aquí participan los relatores, varios relatores que no participan del curso, incluyendo los internacionales. Durante la semana 9 y 10, entonces, hay una serie de temas ahí misceláneos en el ámbito de la entomología urbana, pero como les digo, son esencialmente avances y profundización en estos temas. Y luego de la semana 10, entonces viene la segunda prueba, en la misma condición que les describía para la primera. Van a tener, durante una semana, ustedes eligen el horario en que rendirla en esta misma plataforma electrónica. Y luego la semana 11 es dedicada esencialmente al desarrollo de los seminarios. Esa semana 11, entonces, las clases las dan los participantes con seminarios de temas que les asignaremos durante el desarrollo del diplomado, ¿no es cierto? Y que también esa presentación del seminario va a ser evaluada con nota y corresponde a la mitad de la nota final del diplomado. Entonces, con esa nota y las 2 notas de las pruebas, ustedes deben tener un mínimo de 4.0 en una escala de 1 a 7 para aprobar y recibir su certificación, en este caso el Diploma Internacional en Extensión en Entomología Urbana. Última semana de noviembre, no tenemos fecha precisa todavía, pero serían los días en que se haría el práctico, en el caso de contar con suficiente matrícula, suficientes participantes, y cerramos esa actividad, si es que se hace, con el cierre del diplomado y del curso, con una ceremonia, un cóctel y la entrega de los diplomas. En caso de no haber curso práctico, solamente entonces tendremos en esa oportunidad la actividad de cierre de ambas actividades formativas, tanto el curso como el diplomado. En el caso de los interesados en el curso práctico, están estos
programas están disponibles, los hemos hecho circular en las redes, así que probablemente ustedes los tienen, y si no, nos los piden si quieren consultar específicamente cuáles son los temas, ¿no? Pero básicamente el curso práctico apunta a una actividad en laboratorio de muchos de los temas que hemos desarrollado previamente en las clases online, tanto de aspectos de diagnóstico como de manejo de plagas de artrópodos urbanos. Bueno, muy brevemente, ¿no es cierto? Este capítulo que he denominado Diagnóstico de Artrópodos Urbanos lo considero algo fundamental, y la experiencia, ¿no es cierto?, de algunos años ya en esta materia muestra que hay una necesidad creciente de saber a qué nos enfrentamos a veces, especialmente en el mundo de los artrópodos, insectos, arácnidos, que aparecen en situaciones urbanas, en bodegas, en casinos, en las casas de las personas, ¿no es cierto?, en la industria alimentaria, en la industria forestal o de la madera, y que muchas veces ustedes mismos no conocen. Entonces, es necesaria la formación en este aspecto. En el curso y en el diplomado, varios de los capítulos apuntan a esta materia de tener los elementos para saber reconocer las principales especies de artrópodos que encontremos en esta situación, para por una parte saber a qué nos enfrentamos y a través de esa información saber elegir las mejores herramientas para su manejo cuando éste sea necesario. Para ello, muy brevemente, ¿no es cierto?, la segunda clase del curso y del diplomado va a abordar este capítulo de biodiversidad, digamos, de artrópodos en sistemas urbanos, en ambiente urbano, y les presento aquí un estudio que se hizo hace unos 6 años atrás y derivó en una secuencia de artículos científicos que evaluaron cómo es la biodiversidad en Estados Unidos, en el estado de Carolina del Norte. A una escala estatal se evaluaron 50 casas de ese estado con un gran número de habitaciones por casa. Ustedes ven ahí más de 10 habitaciones promedio por casa, en donde un grupo de entomólogos entrenados fue y muestreó en una sola oportunidad, en un solo día, esas casas, colectando todos los artrópodos que fueran visibles, por decirlo así, o relativamente accesibles en un muestreo más o menos rápido. No se, digamos, por ejemplo, no se revisó la madera, el interior de la madera, pero sí los artrópodos que estuvieran sobre la madera o sobre la superficie o bajo los muebles, todos también, digamos, lugares de fácil acceso. Y ese muestreo de un solo día, en estas 50 casas, representadas por 550 habitaciones en este lugar en Estados Unidos, dio estos resultados así en términos bien sintéticos. El 1% de todas esas habitaciones se encontraba sin bichos, digo yo, como decimos en Chile, ¿no es cierto?, usualmente a los insectos y arácnidos. Quiere decir esto que en 545 de las 550 habitaciones había algún artrópodo presente en este muestreo, que insisto, es un muestreo dirigido a buscar artrópodos dentro de la casa. No es necesariamente una representación fiel de los artrópodos que la gente ve dentro de sus casas, pero son los que sí efectivamente están. Muchos de ellos, por cierto, también son los que la gente encuentra y que a veces las hace recurrir a los servicios de las empresas de control de plagas. Más de 10.000 ejemplares en este muestreo, un volumen importante, sobre 600 especies de insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos que ocurren habitualmente en ambientes urbanos y algunos que no son tan habituales, sobre 300 familias, o sea, un número enorme en términos de biodiversidad, y en resumen, en cada casa había en promedio 93 especies de artrópodos y 62 familias representadas por esas 93 especies. O sea, una diversidad que probablemente para muchos antes de hacer una evaluación de este tipo era, digamos, impensada, de una magnitud realmente notable. En términos gráficos, la distribución de los artrópodos encontrados lo presenta la figura, ¿no es cierto? Ustedes ven una gran cantidad de distintos grupos de insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos, pero con algunos dominantes. De hecho, en 3 de cada 4 habitaciones, lo que ahí aparece como mayor o igual que 75%, estaban representadas todas las familias dentro de los distintos órdenes que aparecen allí mencionados y que van a ir apareciendo ahora gradualmente. En el 75% de las habitaciones muestreadas estaban todas las familias que aparecen allí
escritas en color negro. Y en el 95% estaban las que aparecen descritas en color rojo. Y yo los invito a, con el conocimiento que tienen, a darse cuenta de que en realidad hay una enorme diversidad, muy abundante en situaciones urbanas, de grupos que a veces ni siquiera sabíamos que existen o no los conocemos. La idea de nuestro entrenamiento en esta materia, en el propósito de identificar o hacer diagnósticos, que ustedes conozcan la mayoría de estos principales grupos y las especies más icónicas o representativas de cada uno. El grupo más abundante en estos muestreos fue el orden de Diptera, de las moscas, mosquitos y zancudos. Y luego arañas, coleópteros o escarabajos, ¿no es cierto? Himenópteros, que incluye avispas, abejas y hormigas, y así reduciéndose en términos de la abundancia. Esto no es una evaluación de la relevancia de estos grupos, solamente de la abundancia. Me permití hacer un resumen de los análisis que me han solicitado a mí muchas empresas en Chile del ámbito urbano de los últimos 5 años, ¿no es cierto? Y en donde muestro ahí ahora con una, digamos, orientación diferente, cuáles son las especies que hacen necesaria la presencia de empresas de control de plagas urbanas, para un número de más o menos 60, un poco más de 60 análisis solicitados en este quinquenio, en estos 5 años, y ahí aparecen nuevamente, se repite en alguna medida lo que mostraba el estudio anterior, pero les insisto, lo que les estoy mostrando ahora son aquellas especies que hacen necesario un análisis para hacer diagnóstico y eventualmente hacer un manejo. O sea, muchas de estas especies ya podrían caer en la categoría de plagas urbanas, a diferencia del estudio anterior en donde no todas las especies encontradas eran necesariamente plagas urbanas. Aquí lo que vemos es que en el caso de esta muestra, no es una muestra exhaustiva, pero nuevamente los grupos más importantes, más frecuentes, de especies ahora de importancia urbana como plagas, ¿no es cierto?, fue el orden de los coleópteros, de los escarabajos. Por eso lo destaco ahí en rojo. Y luego las cucarachas, la todea, ¿no es cierto?, dípteras, moscas, zancudos o mosquitos, como denominan en otros países, y lepidópteras en términos del número de casos en los cuales aparecían representados esos grupos de insectos o arácnidos en este caso. Desde el punto de vista de la misma muestra, en términos de las especies, volvía a repetirse el grupo más relevante como Coleóptera, pero en especies, por ejemplo, ahora tomaba una mayor dimensión el grupo de Blatodea, que hoy es el orden que reúne tanto a termitas como cucarachas, y lo mismo para Diptera, ¿no es cierto? Y en donde, aunque los casos anteriormente eran muchos en Lepidóptera o polillas, ahora en términos de especies ese número se reducía, porque claro, hay muchos análisis solicitados por la presencia de polillas o larvas o orugas de polillas que están infestando alimentos o la industria de los alimentos, ¿no es cierto? Pero el número de especies es bastante más acotado que el número de casos. Mirado como familias, no pretendo que esto lo vean con mucho detalle en esta presentación, ¿no es cierto? Hay una enorme cantidad de familias representadas en estas muestras, y es un poco la forma en que enfrentamos el curso para dar a conocer estos grupos a ustedes. Los damos a conocer dentro de los órdenes a nivel de familias que tienden a tener un patrón común de conductas, hábitos y dietas, y por lo tanto a veces determinando la familia de uno de estos organismos somos capaces de conocer, aunque no necesariamente lleguemos a la especie, conocer al menos parte de sus hábitos. Y aquí lo más frecuente como casos, en donde, insisto, hubo una solicitud de un análisis formal por parte de las empresas de control de plagas o de la industria alimentaria en Chile, que me han hecho a mí personalmente, habían 2 familias que eran las más relevantes. La familia de los Bostrichidae, que es una familia de los escarabajos o coleópteros que mencionábamos antes. Aquí están incluidos los taladradores de los postes, pero también los taladradores de los granos, y la familia Piralie, una familia de lepidóptera, de polillas, ¿no es cierto?, que incluye a lo que denominamos las polillas de las despensas.
¿no? Entonces esos son los grupos más habituales, al menos en esta muestra particular, donde debo decir que, sin duda alguna, digamos, las solicitudes que se me hacen normalmente no incluyen a otros grupos importantes como termitas, ¿ah? Y cucarachas, que sin duda constituyen otros de los grupos más frecuentes en este tipo de muestreos. En términos visuales, las cosas más curiosas que han ido apareciendo en estas solicitudes de análisis, isópteras, o chanchito de tierra, lo llamamos en Chile, o insecto bolita, le llaman en otros países, en una pizza, puparios ahí en un ketchup de una drosófila, una larva de polilla de la despensa en un plato ya servido de arroz, en un casino de una clínica, o gorgojos infectando alimentos, ¿no es cierto?, de las mascotas que quedan expuestos en las casas, o la presencia de quinches a veces en situaciones como en este caso en un hotel en el norte de Chile, y sí muchísimas más. Realmente la diversidad, incluso aquí está representada solamente en una fracción, esta avispa albañil, por ejemplo, que aparece ahí, que de repente alarma a la gente, y en realidad aquí estamos en una situación donde la especie la podemos considerar una especie más bien benéfica. Entonces hay que tener cuidado también de hacer una evaluación correcta de cuál es el rol del organismo que pareciera estar molestando o que pareciera requerir algún manejo. No siempre eso es así. Y ustedes ven cómo aparece una diversidad de especies asociadas a distintos tipos de alimentos, productos, madera. Incluso en alguna oportunidad me tocó un análisis de una drosófila, una mosca, ¿no es cierto?, embotellada ya en una botella sellada de vino. O lo mismo me ocurrió en alguna oportunidad cuando venía una colonia de termitas que había sobrevivido en el corcho de una botella de vino. Y lo mismo anterior, una diversidad de especies que hace necesario, especialmente para las empresas de control de plagas urbanas, ¿no es cierto?, tener esta capacidad diagnóstica, de comprensión de estos organismos para poder desarrollar, cuando corresponda, una estrategia de manejo, digamos, racional, por decirlo así. Entonces vamos a tratar la clasificación de artrópodas en uno de los primeros capítulos. La clasificación actual ha cambiado hace relativamente poco tiempo, el año 2019 es lo más reciente. Vamos a revisar todos los grupos que aparecen ahí en rojo, que son órdenes de los distintos filum o clases de artrópodas durante el desarrollo del curso, especialmente insecta, obviamente, que es el grupo más diverso de seres vivos en el planeta, ¿no? En donde, en ese caso, vamos a revisar los 7 órdenes más relevantes para el ámbito de la entomología urbana. Por lo tanto, vamos a revisar termitas, cucarachas, chinches hematófagos, avispas, hormigas, escarabajos, incluyendo gorgojos y xilófagos, polillas de las despensas, pulgas y díptera, incluyendo culícidos o mosquitos, ¿no es cierto?, moscas, tábanos, sus afines también con la, digamos, clasificación más reciente en la materia, que tiene, como ustedes ven ahí, más o menos unos 6 años a la fecha, que incluye esta nueva, digamos, agrupación de las termitas y las cucarachas en un solo orden actualmente. La idea es entonces ser capaces de diagnosticar a nivel de familia y para las especies más relevantes, pero también conocer lo que yo denomino la historia natural de esos organismos para comprender qué están haciendo en un lugar en un momento determinado, y a través de ello, como les decía anteriormente, desarrollar las mejores estrategias de manejo cuando ésta sea necesaria según las tecnologías y herramientas disponibles actualmente. Con eso entonces termino y les agradezco la atención. Voy a dejar de compartir para que entonces pueda continuar en su presentación Hugo Ponce. Muchas gracias. Gracias, Tommy. A ver si me pueden escuchar bien. Ok. Gracias, Tommy, por toda la información brindada y por el tema de diagnóstico de artrópodos urbanos. Recuerden que pueden contactar a Jorge o a Tommy para cualquier duda que tengan sobre el curso o el diplomado, ya que en unos pocos días va a dar inicio.
Así que esta oportunidad es muy interesante por el peso que significa la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, ¿no? Y ahora podemos dar inicio con Hugo Ponce, que es colega y amigo de la comunidad de APEX. Hugo es licenciado en Biología, tiene máster en Biología Animal de la Universidad Nacional Autónoma de México, máster en Gestión de Riesgos y consultor MIP, ¿no? Y Hugo nos va a brindar una ponencia sobre el tema de insectos hematófagos. Así que, Hugo, te damos el espacio para dar inicio. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias también a Tomislav, a Jorge por la invitación. Es un placer siempre estar entre amigos, que así es cuando a veces se aprende mucho más. Y bueno, ahora que vemos que tenemos muchos más amigos conectados el día de hoy. Y bueno, el tema que quiero que abordemos, porque bueno, vamos a abordar en esta ocasión, es por supuesto muy extenso. De hecho, podríamos hablar de él no solamente unos cuantos minutos, sino a veces hasta podría dar para un diplomado completo, pero de hecho lo van a tener, puesto que como vi en el programa van a tener también la presencia de muchos especialistas, donde irán tocando algunos de los aspectos más detallados de lo que vamos a platicar el día de hoy, pero más en detalle, así que no se lo pierdan, que vale la pena. Es un curso y un diplomado de los que hay pocas oportunidades, así que mi sugerencia es que con beca o sin beca no se lo pierdan. Y bueno, vamos rápidamente porque el tiempo es breve. Y bueno, en realidad, lo primero que nos viene a la mente cuando hablamos de insectos hematófagos es qué significa esto de hematofagia. Por supuesto, me he querido nada más concentrar los insectos. Por supuesto, hay otros artrópodos hematófagos también, entre los que, por ejemplo, los ácaros se destacan, pero podríamos llevarnos aquí también mucho más tiempo. Así que en esta pequeña introducción vamos a enfocarnos a los insectos. Eh, la sangre, en realidad, es un elemento, uno de los tejidos, así es considerado, del cuerpo, que tiene unas particularidades muy especiales. Y bueno, perdón el pleonasmo, pero así es. Y que además, entre cada uno de los grupos de vertebrados, que es también donde vamos a enfocar, donde está la sangre como tal presente, recordemos que en el caso de los insectos, esta no es sangre, sino es hemolinfa, y también lo verán ya en el curso en detalle, cuando vean la parte de anatomía. En este caso, tiene varias funciones, entre las que podemos resumir realmente la transportación de nutrientes, transporte de oxígeno, participa activamente en el sistema inmune, entre otras cosas, regulación incluso de las sales que pueden estar en nuestro cuerpo, etcétera. En realidad tiene muchas funciones, y por lo tanto se lo hace un tejido sumamente nutritivo, que pues obviamente pues tiene que ser aprovechado por muchos otros organismos presentes, en este caso los insectos, como su alimentación. Aquí vemos muy rápidamente, esto ustedes lo pueden después consultar en cualquier libro de medicina, que se enfoca en este caso a la sangre humana, en la que vemos los diferentes compuestos que forman parte de este tejido, entre los que el 45% es celular, incluimos algunas de las células que vamos a ver posteriormente, y por otro lado en el plasma tenemos muchos componentes, sobre todo sustancias que tienen que ver con el éxito de nuestra sobrevivencia, entre ellos por supuesto la misma glucosa, hormonas, cortisol, triglicéridos, aquello que nos miden muchas veces en los análisis químicos. Por su parte, la parte celular, tenemos pues principalmente los que llamamos de manera coloquial glóbulos rojos, glóbulos blancos, eritrocitos, leucocitos, sobre todo eritrocitos, como ustedes saben. En el caso particular de mamíferos, incluyendo nosotros, es anucleado, en otros vertebrados tiene núcleo. Esto le permite llegar a rincones extremos, incluso a sitios donde tenemos capilares, donde pueden transitar y llevar el oxígeno, que es su principal función, de manera eficiente. Y por el otro lado, los glóbulos blancos, en donde tenemos diferentes tipos, no entraremos mucho en detalle, los linfocitos, monocitos, eosinofilos, basófilos, neutrófilos, etcétera, que sobre todo se encargan de auxiliar al sistema inmunológico. Y por último, los plaquetas, que bien conocemos, y que de hecho ese es un tema que tratarán seguramente, o que ustedes podrán ver y estarán familiarizados, sobre todo cuando hablamos ya de un tema un poco aparte de lo que es el diplomado y el curso, sobre todo el tema de las ratas y el efecto, por ejemplo, anticoagulantes. Los plaquetas son fundamentales precisamente para la coagulación sanguínea. Y bueno, este es un vistazo muy rápido, justamente para resumir y ver realmente lo nutritivo que es este tejido. Entonces, pues obviamente los insectos tienen que aprovechar para alimentarse de él, y ahí obtienen también varios beneficios, y
entre ellos la parte reproductiva, no solamente la parte de alimentación, algunos tienen que ver justamente con su ciclo de desarrollo de los huevecillos y la colocación de los mismos, que ahí también ya lo irán detallando. Estos son los ejemplos de los órdenes que tienen insectos hematófagos. Como ven, también es una gran diversidad. Aquí, por supuesto, domina Diptera. No solamente se abarca a mamíferos, sino también hay algunos insectos que pueden llegar a tomar sangre de aves o también de reptiles, incluso anfibios, o tienen diferentes tipos de tomar la sangre, diferentes formas de tomar sangre, como comenté al principio. Es un tema muy extenso y muy interesante en realidad si analizamos cada uno de los órdenes y cada uno de los grupos y familias que tenemos ilustradas en este cuadro. Este abarca prácticamente todos, incluyendo un caso que quizá muchos de ustedes no conocen, que es el de Caliptra, un género de mariposas que es capaz de tomar sangre también, de que también en su momento platicaremos un poco más a profundidad. Pero para poder desarrollar ese hábito, es importante que los insectos tengan que modificarse desde su patrón inicial, la parte cuando hablamos justamente de la evolución de los insectos, sabemos que el patrón que normalmente tomamos como base es el que tenemos en los ortópteras, aunque claro, hay insectos más antiguos, o grupos que ya no se consideran insectos, sino son grupos hermanos, sobre todo, grupos parientes cercanos, en los que tenemos patrones mucho más primitivos, pero normalmente de manera práctica se toma como patrón el esquema de los zootrópodos, pero de ahí ha habido muchas modificaciones para poder adaptarse a esta forma de vida y hábito alimenticio que representa la hematofagia. Algunas de ellas son, por ejemplo, las adaptaciones morfológicas, tienen que modificar su cuerpo porque tienen que poder moverse más o menos libremente sobre el huésped, para el caso de los que hablamos de los ectoparásitos temporales, o aquellos que tienen que llegar volando o que tienen que simplemente poder localizar más fácilmente a sus huéspedes u hospederos, como algunos otros autores también si los han llamado. Algunas de las modificaciones más importantes son las que podemos mencionar aquí. Uno, ya tiene una forma aplanada, ya sea cuando es lateralmente, que le llamamos una constitución comprimida. Aquí, disculpen, está invertido la imagen. La comprimida es la que es lateralmente, y en el caso de la forma en la que es aplanada dorsoventralmente es deprimida. Una forma en que ustedes se lo pueden memorizar fácilmente es, y eso lo tenemos de algunos de los maestros, es cuando se sienten deprimidos se sienten como caídos, y es una forma en que pueden entender cómo es esta forma. Y la otra, la comprimida, es como cuando aplastan lateralmente a un cuerpo, digámoslo así. El caso también de otras partes del cuerpo es el de las uñas, por ejemplo, que para sujetarse sobre todo. Ya sabemos que en algunos insectos es importante también sujetarse a ciertos tipos de superficies, sobre todo lisas, pero también sujetarse al cuerpo de su huésped es importantísimo. Tenidios, que son especie de peines, que son sedas modificadas también, mal llamadas pelos. Los pelos son exclusivos de los mamíferos, en este caso son sedas, pero estas sedas se endurecen y constituyen una forma como si fuera una peineta, que les permiten sujetarse así como espinas, que como su nombre lo dice, en realidad son sedas muy endurecidas, como espinas. Otra es también la reducción o adaptación de apéndices, incluso la desaparición de algunos de ellos, tienden a veces a desaparecer o quedar reducidas las patas o modificadas de una manera importante, como también vamos a ver algunos ejemplos. La pérdida de las alas, o cuando las alas pues quedan de manera pues ya muy pequeña, ya no la desarrollan, ya no requieren volar, como también vemos con algunos dípteros, por ejemplo, con algunos dípteros que están adaptados para vivir en murciélagos. Los estrébridos, por ejemplo, prácticamente no tienen alas y son, sin embargo, dípteros, pero bueno, no se logra identificar estas como tal. O también algunos tienen que modificar su visión, sus ojos, reducen su visión de manera que no la ocupan, sobre todo están muy cerca del huésped, o por el contrario, hay veces, que aquí sería una ampliación a la imagen que tenemos aquí, que la vista se hace muy especializada, incluso capaces de detectar movimientos mínimos justamente, para poder detectar fácilmente a los huéspedes, sobre todo a distancia, como también lo vamos a ver más adelante en el caso, por ejemplo,
de los mosquitos. También modificaciones fisiológicas del cuerpo es fundamental. Por un lado, la producción de enzimas que le permitan, para empezar, poder descomponer muchos de los componentes relativamente sólidos, por ejemplo, de la sangre, y además ahí también, como vamos a mencionar, también hay algunos elementos mecánicos que nos lo permitan hacer, sustancias que nos permitan, que eviten que se coagule la sangre al momento de ser ingerida, o que reduzcan el dolor al momento de hacer la punción, o el rasgado, o la mordida, que también veremos en el caso de los aparatos bucales, que son otros tipos de modificaciones morfológicas. En algunos casos, los insectos requerirán pinchar, en el caso de como si fuera de una jeringa, en algunos casos rasgarán, en otros casos morderán para obtener la sangre. También se llegan a asociar con algunos simbiontes que les permitan digerir esta sustancia, y muchas de las sustancias nutritivas de la sangre. Y además, como habíamos mencionado, el requerimiento o justamente la presencia de algunas sustancias que les permitan incluso sincronizar casi de manera perfecta el ciclo, su propio ciclo de vida con respecto al suyo propio. Ejemplos hay muchos. El más conocido es, por ejemplo, el ciclo gonadotrófico de los mosquitos, o el caso de algunas pulgas que incluso su ciclo de desarrollo entre las larvas y las crías de sus huéspedes sincronizan perfectamente al momento de ir desarrollándose. Tanto la pulga como el conejo, en este caso se ha demostrado en algunos conejos, el ciclo, cómo se llega a coordinar y sincronizar uno con el otro. Es increíble lo que es la coevolución. Incluso se ha demostrado que hay esa coevolución a nivel filogenético, tanto entre huéspedes como entre parásitos. Hay algunos estudios muy interesantes, por ejemplo, en la Universidad de Luisiana, donde hay algunos de los principales especialistas sobre esto, que demuestran ese tipo de coevolución, además de otras universidades, por supuesto. Decíamos, esta es la forma que les decía, la forma del cuerpo deprimida, cuando es aplastada dorso-ventralmente. Vemos ejemplos, clásicos, la chincha de cama, sería el típico, o el caso de comprimido, como el caso de las pulgas, que el caso es lateralmente. Pero este aplanado del cuerpo es obviamente para permitirles tanto moverse entre, por ejemplo, el pelo, la pluma, por ejemplo, de sus huéspedes. Recordemos que en ambos casos tenemos ejemplos de aparatos tanto en mamíferos como en aves, como también poder esconderse, porque además tanto uno como el otro, hablando particularmente de dos tipos de insectos, no viven permanentemente sobre el huésped, sino que tienden a bajar y esconderse en el nido o en los lugares que están cercanos al que sea su huésped, y normalmente suben a él, normalmente para picar. Existe, por ejemplo, la idea de que las pulgas siempre viven sobre los perros, cuando no es así. Gran parte de su tiempo la pasan normalmente en el lugar donde el perro descansa o se mueve. Por mencionar algunos ejemplos de chinche de cama, ustedes conocen muy bien la situación en la que se llega a presentar, a veces no solamente en los dormitorios, sino a veces hasta en los baños o en las habitaciones vecinas al dormitorio, etc. Y otras modificaciones también tienen que ver con generar su cuerpo, y uno de ellos es bien interesante, el tema de las patas. Como ustedes saben, en la evolución de los insectos, estas patas se han ido modificando a lo largo de su desarrollo, como grupo de insectos, a partir de su ancestro hipotético de tipo anélido, en el cual se empezaron a desarrollar estos apéndices en cada uno de los segmentos, y al irse fusionando estos apéndices, también empezaron a tomar ciertas propiedades, ciertas utilidades de acuerdo a las necesidades que pueden llegar a tener cada uno de los insectos. Y uno de ellos es las partes bucales. Si vemos cada uno de ellos, tenemos la mandíbula, por ejemplo, que también es una pata realmente modificada, por llamarla así. También la maxila es otro de ellos, que también aquí lo tenemos, muy similar. Ustedes pueden ver, y por eso es la idea de tener el ejemplo de una pata tradicional del lado izquierdo, y vemos cómo en algunos casos, en el caso de la mandíbula se modificó mucho, o en el caso del labio, en el que incluso ya tenemos la fusión de dos apéndices para formar una sola parte, la parte bucal, que es el labio, o labium, como en alguna literatura lo encontrarán ya más latinizado. Pero ¿por qué comento esto? Bueno, vamos a echar un vistazo muy rápido, claro, insisto, esto podemos mencionar más a detalle, pero vamos a echar un vistazo muy rápido de modificaciones en algunos insectos que se alimentan de sangre. Por ejemplo, los tábanos. En este caso, como podemos ver, y están ilustrados por colores, realmente se convierte en un aparato bucal que se dedica a rasgar. En este caso, los tábanos no chupan sangre, sino
la rasgan, tiene un potente anticoagulante que le permite después literalmente perseguir a su presa. Su comportamiento a tomar sangre es muy similar, por ejemplo, al de los murciélagos, tal cual. Ustedes saben, salvo que pasa en las películas, en realidad, en la vida real, lo que sucede es que casi siempre llegan a sus presas caminando y toman la sangre y la lamen. El caso de los tábanos es muy parecido, detectan a su presa, rasgan, y entonces es típico que vemos la herida que empieza de la que empieza a salir sangre, y el tábano vuelve a la presa, no lo abandona, y llegan a perseguir a la presa para tomar esa sangre que está saliendo. Otro ejemplo, pues por supuesto el de la estomoxis, que en este caso ya tenemos prácticamente una manera ya de sifón, ya, que después ya la veremos aún más evolucionada en otro grupo que veremos a continuación, en el que ya incluso ya tenemos, por un lado, la inyección de anticoagulante a través de una parte del aparato bucal y la absorción, por supuesto, de esta sangre hacia el resto del cuerpo. O, como lo vemos, mucho más adaptado y mucho más específico, el caso de las pulgas. En el caso, bueno, primero las chinches, que en este caso prácticamente tenemos, bueno, las pulgas lo veremos un poco más adelante. En el caso de las chinches, prácticamente tenemos estiletes que están guardados con una funda, que es formada principalmente por el labio, recordemos es la parte inferior del aparato bucal, con una especie de funda que se retira al momento de tomar la sangre, justamente de sus huéspedes. O en el caso de los piojos, que es una forma de picar mucho más, quizá un poco más rudimentaria, pero también igualmente eficiente. Normalmente saben que estos se derivan de otros insectos que normalmente se alimentaban, ya sea de raspar la piel, sobre todo de sus huéspedes, como el caso de los antes llamados malófagos, hoy en día ya forman parte de Socodea, junto con, digamos, piojos de los libros o de los almacenes, que también se alimentan justamente de los hongos raspando en las paredes. En este caso, de manera sentido amplio, antes llamados malófagos, que se dedican a rasgar justamente la piel de sus huéspedes, y en el caso de los anopluros, que es el caso de los piojos como tal, picadores, en este caso ya no nada más se queda en el raspar, sino también el picar y tomar la sangre. Y decíamos, quizá el desarrollo más increíble y mejor adaptado para tomar sangre, en este caso es el de las pulgas, en el que definitivamente tenemos estiletes muy bien formados, pueden tomar la sangre de manera muy eficiente, prácticamente el resto de las partes del aparato bucal se han reducido a casi nada, para enfocarse exclusivamente prácticamente nada más la parte sensitiva, porque incluso tiene la capacidad de detectar la condición reproductiva de su huésped a ese nivel, y al mismo tiempo poder tomar la sangre de manera más efectiva. Otro caso que todo el mundo conoce y que es famosísimo es el caso de los mosquitos. También son estiletes muy bien adaptados, también al nivel también que pueden incluso picar y poder detectar en el interior, ya después de haber picado el interior del cuerpo del insecto, la parte donde está el vaso o el capilar más abundante de sangre para poder tomar esta sangre. Pues como ustedes pueden ver, son manipulaciones increíbles, pero les había mencionado que hay un caso bastante interesante y relativamente reciente, que es el caso de algunas mariposas. Sabemos que la adaptación de las mariposas es principalmente para libar el néctar de las plantas, principalmente, para tomar normalmente un líquido que ya está disponible normalmente ahí en las flores, aunque hay algunas especies de mariposas que son capaces de perforar el cáliz y llegar al néctar de manera, si ustedes quieren, engañando a la planta, porque hay una correlación entre insectos y plantas para tomar este néctar y la planta obtenga el beneficio de la polinización, pero existen mariposas que son capaces de perforar el cáliz y llegar justamente, como también lo hacen algunas abejas, libar el néctar sin necesidad de introducirse en el cáliz. Es posible que así sea una de las vías en las cuales lograron algunas mariposas, como hablábamos del género Caliptra, en el cual ya son mariposas que han adaptado pequeños dientecillos en esta espiritrompa para poder incluso perforar la piel y tomar la sangre. Existen algunas variedades que solamente se alimentan tomando, normalmente lágrimas o algunos otros fluidos del cuerpo, por ejemplo, de bovinos. En África se presenta de manera muy común, pero también ya se presenta el caso de la mariposa vampiro, que es el caso de la calipna. Puede tomar sangre directamente, puede perforar y tomar sangre. Entonces, el laboratorio bucal también, para poder ser efectivo, necesita endurecerse y a veces esto lleva tiempo. Recordemos que normalmente este tipo de hábitos, la mayoría, no todos, aquí tendremos que profundizar más porque también hay algunas especies que pueden ser hematófagas a nivel larvario, lo hay, sobre todo en dípteros, y una que otra especie, por ejemplo, de pulgas, se presenta este hábito también.
un par quizá, no está en América, pero existe, al final de cuentas. Hay una que está en Australia, por ejemplo. Pero hablemos básicamente de los adultos, necesitan tomar sangre porque no están en el medio, no están dentro de la sangre, como digamos otros parásitos, no insectos que pueden vivir ahí, que eso necesitan tomarlo, necesitan endurecerse. Por ejemplo, el caso de las pulgas, pues requiere durante alrededor de 4 días después de haber emergido como adultos de la pupa, o en el caso de los mosquitos, que requieren alrededor de 24 horas, y no pueden picar inmediatamente después de que sale como pupa. Otras adaptaciones fisiológicas que tenemos son las de, por ejemplo, el aparato bucal. Al final de cuentas, recuerden que, y como lo mencionamos al principio, la sangre tiene elementos celulares que no son fácilmente digeribles y otros componentes a veces. Entonces, para tomar un ejemplo, en el caso de las pulgas, en el caso del proventrículo, o como de manera coloquial muchos le llaman el buche, de manera más técnica es el proventrículo, que es esa parte que está inmediatamente después de la boca. Este tiene pequeñas espinas que normalmente pueden ayudar a eliminar y a romper justamente estas células. Esto también de manera evolutiva a nivel de transmisión de enfermedades e incluso en contra de la pulga también se ha relacionado, por ejemplo, con la peste bubónica, en la que en esa parte es justamente donde se acumulan las bacterias y el cinepestis, y que al momento de que se satura y la pulga no puede tomar ya la sangre, regurgitan esa sangre sin poder digerir, pero ya con bacterias es la forma principal por la cual pueden transmitir justamente la peste bubónica. Entonces, algo que resulta benéfico para poder aprovechar este alimento que es la sangre, también puede ir en su contra, pudiendo enfermarse. Las pulgas realmente también se enferman de peste bubónica porque ya no pueden comer. O en el caso de mosquitos, decíamos que, bueno, además de que poder buscar los vasos sanguíneos de manera eficiente, también poseen atrás, igual los pulgas también, anticoagulantes, anestésicos e incluso enzimas que permitan degradar las proteínas y poder digerir más fácilmente justamente esta sangre. Porque recuerden que las proteínas son moléculas sumamente complejas, sumamente enredadas, como si fuera una maraña, que si se mantiene así no se puede digerir. El ejemplo más clásico es cuando ustedes comen un huevo, digamos, por la mañana, ellos están teniendo pues, mucha proteína, y la forma más eficiente de poder digerirla es siendo el huevo o preparándolo de una manera que ya tengamos la famosa clara blanca o la yema amarilla, en la cual ya tenemos coaguladas y simplificadas, dicho de alguna manera, esas proteínas que están ahí y podemos digerirla mejor. Tomar un huevo crudo no nos ayudan absolutamente de nada, al contrario, es un riesgo. Lo mismo sucede con insectos, tienen que degradar esas proteínas para poder aprovecharlas mejor, y por eso la presencia de esas proteinasas. Otras más, también, algunas veces necesitan, pues, aligerar el peso. Piensen ustedes en un mosquito, porque tenemos el caso de la chincha, por ejemplo, de la chincha de Chagas, que necesita, pues, después de esa ingesta tan alta de sangre que llega a tener, pues poder eliminar parte, hacer espacio, por decirlo de alguna manera, en su cuerpo, para ya sea poder volar o poder escapar fácilmente de la posible detección por parte de sus huéspedes. Entonces es muy frecuente que la mayoría de los insectos hematófagos también excreten casi al mismo tiempo o muchos segundos después, muy pocos segundos después de haber ingerido la sangre. Y es también, por ejemplo, una de las vías por las cuales, en el caso también, tomando como ejemplo, las chinches teratominas, del mal de Chagas, es como transmiten justamente al patógeno. Normalmente el patógeno no está en la sangre, sino normalmente están en las excretas, mediante el cual a nosotros al rasgarlo, llevarlo a herida, esas excretas, es como nosotros mismos, con el mismo reacción de rasgado, inconsciente, porque los hemos dormido, así es como llega justamente el patógeno a nuestro cuerpo. Y bueno, se habla mucho de que si pudiera haber algunos problemas de anemia o problemas de algunas otras situaciones por altas incidencias de patógenos o porque se tienen muchos piojos o muchas chinches. En realidad eso es muy difícil. En realidad esto de la anemia es más bien un mito, porque en realidad la cantidad de sangre que pueden llegar a tomar es realmente poca. Pensemos que realmente nos sobra una gran cantidad de los bastantes litros que tenemos en la sangre, alrededor de más de 4, dependiendo también la edad, la estatura, la edad, por supuesto el tamaño, etcétera, la constitución personal. Bueno, hablemos de los animales, por supuesto, cierto porcentaje de su peso.
Entonces, muy difícilmente se consigue una anemia, pero sí es importante conocer realmente que sí llegan a necesitar ellos mismos grandes cantidades de sangre. Tan es así que en casos, por ejemplo, de las chinches, llegan a tomar una cantidad de sangre que supera a veces al doble a su propio peso. En caso, por ejemplo, de las triatomas, por mencionar algunos casos, o también incluso de algunas moscas como glosina, que es la mosca del mal del sueño. También llegan a tener asociados diferentes simbiontes. La mayoría de ellos dentro o asociados con el intestino medio o mesenterón, no es conocido clínicamente el intestino, que no es la parte eh, que no está cubierta por cutícula, donde normalmente se hace la absorción de la mayoría de los nutrientes. Entonces, en este caso podemos ya tener varios simbiontes que también permitan digerir de una mejor manera estos alimentos. No es algo fácil realmente todas estas opciones, y esto ha llevado miles y algunas veces millones de años y que se pueda obtener esta asociación con estos simbiontes. Hablaremos también más adelante de qué decimos con el tema de los simbiontes. Ahora, también el desplazamiento, el movimiento es importante. Y algunos ejemplos, porque hay muchísimos y podemos hablar de cada uno de los grupos de temas muy particulares, pero quiero aquí mencionar dos de los más interesantes. Bueno, para empezar, todos son interesantes, pero dos como ejemplo, por decirlo de esta manera. Uno, el tema de los mosquitos, que además tienen una forma de volar muy particular, que es lo que genera ese zumbido muy bien reconocible de los mosquitos, en el cual, si vemos por la forma de las alas y su tamaño, pues sería impensable que fueran buenos voladores. Sin embargo, lo son, porque además los mosquitos son capaces prácticamente de manejar de manera independiente la curvatura y el ángulo de posición de cada una de sus alas, de manera que, aunque no es muy elegante su vuelo, no lo es muy eficiente, y realmente pues, con eso les permite escapar fácilmente y llegar fácilmente a sus presas. Y en el caso de las pulgas, que incluso los músculos asociados normalmente al vuelo se han modificado. De hecho, si nosotros observamos y estudiamos con cuidado las diferentes placas que forman el tórax de las pulgas, nos damos cuenta que es un tórax de un insecto volador, literalmente, pero no tienen alas. ¿Qué ha sucedido con distintos elementos que permiten volar? Por ejemplo, la resilina, que es lo que permite justamente el vuelo asincrónico, es decir, a un estímulo poder obtener varias respuestas, que es lo que permite el vuelo tan rápido. En este caso, la resilina se ha asociado a otras partes, a estas placas del cuerpo de la pulga, y asociado también con las patas, sobre todo las patas posteriores. Y es lo que permite a la pulga saltar tan alto. Y normalmente el salto lo utilizan para escapar. Prácticamente las pulgas no se desplazan tradicionalmente por saltos, solo utilizan de manera para escapar, básicamente. Normalmente se dedican a caminar, y caminan sobre el huésped o bajan a sus madrigueras, a sus nidos. Normalmente caminan, no utilizan el salto de manera tan frecuente, pero ese salto que les permite esa resiliencia, como si fuera una liga que se libera literalmente, lo que permite hacer que esos saltos hagan tan famosos a estos insectos. También la presencia de las uñas, mencionábamos, les permite mejor anclaje y poder soportar el movimiento de sus huéspedes para poder, tomando la sangre, mantenerse sobre ellos como tal. O también, dado que toman una gran cantidad de sangre, el poder expandir de gran manera sus pleuras. Recordarán, y si lo verán ustedes en la parte de anatomía, las pleuras son las placas laterales del cuerpo de los insectos. Entonces, estas placas, que son muy suaves, les permiten expandirse de una manera impresionante y puedan tomar la suficiente sangre para poder aprovechar justamente el alimento. También, como decíamos, también los ojos han sufrido diferentes modificaciones. ¿Me entiendes? Se ve esto. Como es, aquí pongo dos extremos. En el caso de visiones tan extraordinarias como la de los tabánidos, son este tipo de moscas que pueden reconocer prácticamente a una distancia muy grande, casi a veces hasta cercanas, sin llegar a 1 kilómetro de distancia. Sobre todo se maneja mucho por el movimiento, son capaces de detectar ligeros movimientos. Por cierto, además, una de las típicas trampas que se utilizan para atrapar tabaños se basa justamente en esta característica, las famosas trampas Manitoba, que es una especie de pelota que se encuentra colgada en una especie de tienda de campaña donde la parte superior está el frasco para colectar los insectos.
esta pequeña bota con el viento se mueve ligeramente y engaña al tábano, haciéndole pensar que es una presa. Entonces, llegan fácilmente a esa trampa. Al querer escapar, tienden a volar hacia arriba y caen en el frasco para la colecta, aprovechando justamente este hábito. O en el caso de las pulgas, que en este caso no tienen realmente una fuerte visión, es sumamente reducido, prácticamente sus ojos son muy rutinarios, sin ser como tal, no son estigmas, no son ocelos, acaba de aclarar, porque me ha tocado ver en algunas literatura o en algunas charlas que he visto que dicen que son ocelos. No, sí son ojos reducidos, la verdad, más parecidos a algunos insectos que llaman estemata, en este caso es muy similar a los estemata, que son ojos muy simples, no ocelos, son ojos muy simples, pero que también pueden percibir básicamente de una manera muy fina pequeñas reducciones en la intensidad de la luz, que es lo que va a guiar a las pulgas también para moverse o escapar. Entre los diferentes grupos también hay diferentes hábitos para ser atraídos o repelidos a veces por diferentes tonos de color. Son perfectamente detectar colores. Ya también durante el curso verán esto más en detalle, pero aquí un ejemplo principalmente de dípteros, cómo se presentan ciertas preferencias en el tema de los tipos de color por los cuales son atraídos, desde el ultravioleta, azul, verde, o hasta rojo, naranja, y a veces también el contraste entre ellos ayuda a la atracción, pero también en ocasiones hay colores que tienden a repelerlos un poco más. Por ejemplo, en los polizos el blanco o amarillo no le es muy favorable. No quiere decir que sea siempre 100% útiles para su repulsión, pero son útiles sobre todo cuando manejamos iluminaciones. Algunas veces, como el caso de los simulos, y curiosamente el ultravioleta, dependiendo de su condición reproductiva, puede ser atrayente o repelente. Es solamente por mencionar algunos de los ejemplos que podemos observar en algunos de los insectos hematófagos. También, esto es importante, cómo llegan a buscar al huésped. No llegan al azar, a diferencia, por ejemplo, de algunos depredadores que sí tienen la búsqueda azarosa de presas. En el caso de los insectos no pueden arriesgarse a ellos, un gasto de energía excesivo si solamente se basan en el azar. Entonces, tienden a aprovechar diferentes condiciones para poder encontrarlas. Alguna es la cuestión sensitiva, la cuestión de los gases en el ambiente, sobre todo el CO2, son capaces de detectarlos de manera muy eficiente. Vemos que, por ejemplo, entre piojos, en las antenas puede haber de 10 a 20 receptores, en pulgas aproximadamente unos 50 receptores, en la chinche de Chagas a 2.900 receptores, y hasta en Stomoxis, la llamada mosca brava, hasta 5.000 receptores para poder detectar estas pequeñas cantidades de gas y le digan, ahí hay donde comer. ¿Y cuál es el proceso por el cual se pueden llegar al huésped? Primero, es un poco la búsqueda. Naturalmente, el medio abierto, están buscando a las presas y es la parte aleatoria, pero no tan aleatoria porque en realidad están buscando en una muestra muy grande, más o menos a lo que se habla de que es el uso, por ejemplo, de las trampas de luz, que estamos tomando una muestra de un entorno, lo mismo que hace el insecto hematófago para buscar su presa. Busca dentro de esa muestra amplia de entorno donde puede estar nuevamente ya generada por hambre, porque requerir el hambre, o también necesidades reproductivas, pues, pero principalmente la parte de cumplir sus necesidades de alimentarse. Entonces es regulada y está programada muchas veces hasta por el tiempo. De aquí podemos hablar en el tema de los ciclos circadianos, por ejemplo. De ahí pasa la activación de rotación, de que se detecta algo y como si se prendieran los focos rojos, y ya encontré algo. Y empieza más o menos a orientarse dónde está este huésped. Entonces, hay este estímulo de activación hace que empiece ya a moverse dentro de un área en la que este elemento de activación, que puede ser, como veremos adelante, ya sea la visión, la activación, a veces está la humedad, el indicio de que cerca hay de donde puede alimentarse. Entonces, el segundo paso, que se llamamos de activación y orientación, y de ahí pasamos al tercer paso, que cuando ya detecta como tal la posible presa, entonces se da la atracción y el acercamiento como tal hacia el huésped, en el que en esta parte es donde ya el insecto decide, porque realmente llega a hacerlo, decide si toma o no toma el alimento de ese huésped, que no es muchas veces el preferido, digamos también que dentro del parasitismo hay preferencias hospedatorias, o simplemente no es lo que necesitan, por ejemplo, en tema reproductivo, como hablábamos
para el caso de aquellos que dependen de la presencia de ciertas hormonas en los huéspedes para su desarrollo, el desarrollo de sus huevos, por ejemplo. Entonces, si no cumple con ello, prefieren buscar otro. O, si es simplemente alimentarse, van y tomen el alimento como tal. Entonces, esto puede variar. Hay varios factores que pueden hacer depender de si eligen o no eligen esos huéspedes. Entonces, es un tonto, ¿qué tan atractivo es ese huésped, por ejemplo? Que si ese hospedero es demasiado exhaustivo o no, dependiendo también de las condiciones o requerimientos que pueda tener el insecto hematófago, o también lo que decíamos, la preferencia hospedatoria, que pueden tener muchos insectos, de incluso a veces hasta solo alguna que otra especie o una sola familia de vertebrados por la cual alimentarse, no de cualquiera, no cualquiera les puede permitirse ese acercamiento. Y se da más o menos de esta manera con sus modificaciones, ya vimos que es amplísimo en realidad, pero de manera, un patrón general en un poco el olor. Algunos insectos se basan más en el CO2, el poder detectar quizá el CO2 probablemente, como por ejemplo en caso de mosquitos, que dependiendo de las especies, pueden detectar el CO2 óptimo desde 10 hasta 50 metros de distancia. En el caso de algunos chinches, las chinches de cama o las pulgas, que requieren más ese CO2 más cercano y más bien se basa un poco más de la temperatura o el de tener acercamiento de huésped. También el tema de la humedad, que también juega un papel importante en el transporte del CO2 en la atmósfera, como la física no puede estar ajena a este fenómeno. También el transporte en el aire del olor o el humor que llevamos de cada una de sus personas, hasta llegar justamente al tema de la temperatura o la visión como tal, la detección ya física del huésped, que por ejemplo en los mosquitos y muchos de los dípteros hematófagos es muy, muy eficiente, muy activa. Aquí vemos algunos ejemplos de realmente cuánto es la emisión de CO2 que tenemos algunas personas, que es muy variable, pero también que puede llegar a variar dependiendo de nuestra condición, de lo que estamos haciendo. No es lo mismo la emisión de CO2 que podamos tener por nuestro cuerpo o respirando cuando estamos durmiendo, cuando tenemos una actividad pues, relativamente tranquila, sentados, leyendo, o cuando estamos con una actividad relativamente normal, caminando, haciendo otra actividad, o cuando estamos ya sudando, trabajando exhaustivamente en algo o haciendo un deporte, también suele ser distinto. Entonces también eso puede actuar para ser atractivo social hacia el insecto. Y hablando, he estado hablando a lo largo de todo este tiempo de los parásitos, en realidad recordemos que, contrario a lo que a veces escuchamos cuando estamos en la escuela básica de lo que es el simbiosis, recuerden que simbiosis es en general la relación de dos especies distintas, simplemente con diferentes fines, no forzosamente con beneficios mutuos. En este caso se llama mutualismo. Y también aquí lo que queremos romper es un poco ese mito de que se habla de que el parásito siempre perjudica al huésped. No siempre. Realmente se habla que el mejor parásito es aquel que le permite incluso no matar, sino aprovechar de una manera muy sutil realmente los nutrientes u otras características de su huésped, pero principalmente en nutrientes principalmente. No forzosamente le va a llevar a la muerte, ni lo va a acabar, sino excelentes parásitos pueden llegar justamente a que a veces el huésped ni cuenta se dé, y eso lo hemos visto en muchos insectos, porque pues prácticamente es un tipo de parasitismo, el tema de la matafagia, en realidad. Vemos que algunos son temporales, unos son permanentes, pero dependiendo de... Hay otros esporádicos entre los insectos, también podremos después entrarnos en detalle de cada una de las especies, de qué tipo son, pero ustedes lo pueden incluso poner fácilmente, pero se dan cuenta, muchas adaptaciones le permiten a este insecto tomar la sangre sin realmente dañar la salud, olvidándose un poco de la transmisión de enfermedades, pero realmente no sin dañar o de manera importante la salud de sus huéspedes. Normalmente, claro, sabemos que hay diferencias. De manera muy rápida, déjenme platicarles que esto también podremos entrar en mucho detalle, pero quiero mencionarles que existen hipótesis de cómo se ha surgido, cómo han surgido estos hábitos. Se dice que probablemente muchos de los insectos hematófagos, cada una de estas rutas que se mencionan, no son generales para todos, sino se aplican a algún tipo de insectos hematófagos, algunos se aplican a otros. Entonces, por ejemplo, hay uno que le llaman la ruta de los detritos, que probablemente se deriven de insectos que en algún momento se alimentaban en los nidos de los huéspedes, y de ahí surgieron y se modificaron
y se adaptaron para alimentarse sobre el huésped y de ahí pasaron a la hematofagia. Otro es la ruta del depredador, ya que teniendo algunos de ellos algunas características morfológicas que les permitían atrapar a sus presas y devorarlas, como en el caso, por ejemplo, de las chinches depredadoras, pues ya el adaptarse pues, a tomar sangre de vertebrados, aprovechando ya una característica como el aparato bucal ya existente, pudiera haber sido un camino más sencillo para poder convertirse también en hematófagos. O el caso de la preadaptación, en el cual también ya existen otras partes del cuerpo que estaban adaptados para otra cosa, pero que también se van aprovechados por requerimientos y por cuestiones de selección natural y evolución para poder aprovechar la sangre de sus huéspedes. Hablábamos también de las preferencias podatorias dentro de estas características dentro de los insectos hematófagos, que también podemos hablar de dos grandes tipos. Aquellos que pueden aprovechar un amplio rango de preferencia de hospederos, se pueden picar, por ejemplo, la llamada pulga del gato, que siempre menciono que se le menciona del gato, pero en realidad no es del gato, en realidad puede parasitear a muchas otras especies, puede alimentarse de gatos, de perros, de humanos, de ratones, de canarios, de gorriones, de muchas aves, palomas a veces, o en el caso de especies que existen, que nada más se alimentan a veces de una sola especie o dos o tres, o a veces nada más de una subfamilia de aves, de mamíferos, etcétera. Normalmente aquí, obviamente ya hablando del tema de la entomología urbana, los más importantes son los primeros, las especies eurixenas. Las estenoxenas no tantos, tienen más bien un interés, más bien estudios filogenéticos, biogeográficos, etcétera, de evolución. Pero en el caso de los eurixenos son muy importantes a nivel de transmisión de enfermedades y, por ejemplo, la aparición de las famosas zoonosis. Es decir, aquellas enfermedades que de alguna manera van a sobrevivir o pueden ser transmitidas al humano o también a veces del humano a los mismos otros animales que puedan estar en el ambiente. Y también llega a haber las antroponosis, las zoonosis directas. También esto es un tema para hablar más en profundidad. Y de ahí pueden derivarse justamente muchas enfermedades las cuales están asociadas insectos hematófagos. Este está muy lejos, muy lejos de ser una lista exhaustiva. La lista puede ser enorme. Aquí me he permitido enumerar algunas de los más comunes y que quizá ustedes pueden conocer más. Por ejemplo, Aedes, que ha hecho muy famoso en los últimos años, sobre todo con el tema de chikungunya o Zika, pero que ya era importante por el tema de dengue, fiebre amarilla, en el caso de otros insectos como anófeles también, que tienen filariasis, culex, o un poquito más, justamente en zonas montañosas, el tema de los simúlidos, la famosa enfermedad de los ciegos, o la ceguera de los ríos que le llaman. En realidad es una enfermedad muy cruel porque no mata o genera la ceguera en la gente. La peste, el tifo murino o la difilidiasis, que es la epilias es una especie de solitaria o un céstodo. No te puede llegar a ser transmitido también entre mascotas, pero a veces suele ser muy frecuente en los niños, etcétera. Es para la lista, en realidad, algunos de los ejemplos. Insisto, este es solamente un ejemplo de las muchas enfermedades que los insectos hematófagos pueden ocasionar tanto al humano como a sus animales asociados, ya sea mascotas o animales productivos. También no solamente vamos a hablar de la explotación urbana, sino también la pecuaria. Ahora, la cuestión del ambiente es importante. Es una realidad, estamos viviendo una época en la que hay un cambio climático y esto ha venido a generar un problema importante en el cual muchas de estas enfermedades que no existían en ciertos lugares empiezan a aparecer. Muchas modificaciones en el ambiente también le permiten ampliar a los insectos. No nada más es tema de resistencia a plaguicidas, sino también que el ambiente ha permitido que estos insectos se permitan adaptar a vivir en ciertas ciudades o lugares donde antes no existían. Y entonces esto empieza a generar también otra problemática, de tal manera que incluso, como podemos ver en algunos ejemplos, como la temporada de mosquitos en ciudades, por ejemplo, como se presenta aquí, se presenta de pronto de manera más temprana o por más tiempo, o incluso, como mencionaba hace un rato, en insectos o en lugares donde realmente no se presentaban. Pues realmente conocer a fondo los insectos hematófagos, cómo se comportan, de qué dependen, cómo viven, va a ser relevante para poder pensar en los temas del programa de prevención de salud, problemas epidemiológicos, y por supuesto su simple conocimiento resulta un tema, desde mi punto de vista, y espero que el de ustedes, bastante importante. Con esto termino mi presentación. Agradezco muchísimo nuevamente la invitación por parte de la Universidad de Chile que me ha hecho para esta presentación, a Tomislav, a Jorge también, que hayan
me ha invitado a esta sesión, y a ustedes también por su atención. Espero que esta información les haya servido. Muchas gracias. Gracias, Hugo, por la información técnica que nos acabas de brindar sobre insectos hematófagos. En realidad el tema es determinante para los que nos dedicamos al manejo y gestión integrado de plagas. Recuerden que existen millones de especies de insectos y de diferentes grupos, como le explicó Hugo, que tienen un hábito alimenticio hematófago, ¿no? Es decir, que se alimentan en alguna de sus fases de ciclo biológico de sangre, ¿no? Pero este grupo extenso que se va achicando cada vez más, existen cerca de, digamos, 400 especies, ¿no? Que son de interés nuestro, médico y veterinario, ya que este grupo de especies, como el famoso mosquito, actúan como vectores de patógenos y que son causantes de enfermedades muy graves en el mundo, como la malaria, el dengue, la fiebre amarilla, ¿no? Por lo tanto, este tema se convierte en obligatorio para nosotros, porque desde nuestra profesión, nuestra capacidad y conocimiento debemos ayudar a buscar y encontrar soluciones para el control y la gestión de estos vectores, ¿no? Ahora recuerden que pueden seguir solicitando información sobre el curso y el diplomado a través del chat. Jorge, bueno, en este momento Jorge va a entrar a iniciar con su ponencia, pero mientras tanto Tommy puede apoyar también en enviar la información que están solicitando a través del chat sobre el curso y diplomado, ¿no? Nuevamente, Hugo, muchísimas gracias por tan importante y completa información que nos acabas de brindar. Ahora, por último, nos acompaña Jorge, muy reconocido junto a Hugo y a Tommy por la comunidad de Apex. Jorge es ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, entomólogo y especialista en el manejo integrado de plagas. Jorge nos va a dar un acercamiento sobre aracnología, ¿no? Que es una rama de la zoología que se dedica al estudio científico de los arácnidos. Entonces, Jorge, ¿puedes dar inicio, por favor? Muchas gracias. Voy a pedirle a Hugo si puede sacar la presentación, pues no lo puede hacer. Mientras Hugo Ahí sí. saca la Muchas presentación, gracias. recordar que Perdón. mantener Está bien. bastante atención para poder responder posteriormente a las preguntas que Jorge va a lanzar y puedan participar del sorteo de las becas, ¿no? Del 100%, el 50% y el 25%. Entonces, los invito a estar 100% atentos para que puedan responder de manera correcta, ¿no? Y enviar el correo y poder ser partícipes de esta beca tan importante, ¿no? Que nos está brindando la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Ahora sí, Jorge. Muchas gracias. Un minutito creo que se ve ya. Sí, sí. Perfecto. Déjame ver que está medio lento, no sé por qué razón. Ahí sí. Bien, a ver, le voy a pedir a Tommy que me ayude. Yo estaba tratando de responder los correos, entregando la información, se lo hice llegar a la mayoría, pero ahora ya no lo puedo hacer porque justamente me toca hacer esta presentación. Bueno, Yo me esta es la encargo. última presentación. Ya, por favor. Esta ya es la última presentación. Tenía pensado hacerla un poquito más extensa, pero la voy a resumir. Le voy a dar algunos tips importantes porque son parte de los temas que vamos a estar tratando en este diplomado y también en este curso. Así que, tal como habíamos conversado desde un inicio, habíamos pensado que vamos a entregar las becas, por supuesto, eso de todas maneras, pero aquí hay dos tipos de becas y ustedes van a tener que tratar de dilucidar cuál es la que más les conviene de acuerdo a las respuestas a las preguntas que voy a hacer al final de esta charla. Bueno, una parte va dirigida a este primer diplomado, que es un diplomado internacional, y la segunda es la quinta versión del curso de extensión y todo esto relacionado a la entomología urbana. Ahora no crean que todo el tema está relacionado con entomología y los vamos a aburrir, entre comillas, de todo lo que es la entomología. No. Lo que pasa es que este diplomado y este curso va a ir tratando temas muy importantes, tales como, por ejemplo, el manejo integrado de plagas. Y lo vamos a ir tocando para cada especie que vayamos tratando. O sea, esto está muy complementado. O sea, una cosa es conocer la especie en el insecto, por ejemplo, pero otra cosa es conocer su manejo. Y sobre eso va a tratar todo este curso y todo este diplomado. La diferencia entre un curso y un diplomado está en que
curso, en este caso, no es evaluado, basta con que ustedes asistan. Y el diplomado tiene 3 evaluaciones, pero no se asusten por las evaluaciones, que la mayoría tiende a asustarse por eso. No, las evaluaciones son 2 exámenes que valen el 25% cada uno, y lo que corresponde a la otra parte, que es el otro 50%, es un seminario que van a hacer ustedes, que normalmente ahí sacan muy buenas notas, ¿ya? Para que ustedes lo tengan presente y no se asusten al tomar el diplomado. Si bien es cierto, es requisito por la universidad hacer estas evaluaciones, pero en ningún caso es algo que cualquier persona lo puede pasar, por supuesto, estudiando. Y al inicio, Tomislav ya le habló de cómo iban a hacer esas evaluaciones. Este curso es 100% online y tiene una parte práctica, y la parte práctica dura 2 días. Son 2 días completos donde va a haber laboratorio, microscopios, donde vamos a ver todas las especies, pero sigo diciendo que esto es optativo, porque es bien difícil hacer llegar de otros países a Chile a que vengan a hacer el laboratorio. Ahora, si lo quieren hacer, encantado de poder recibirlo. Pero eso es lo que tienen que tener presente ustedes. Bien, dicho eso, voy a entrar en el tema que a mí particularmente les voy a tratar, porque hemos hablado de lo que es la entomología. Y si bien es cierto, en este diplomado vamos a hablar de arácnidos. Y la pregunta, ¿y qué tiene que ver los arácnidos con la entomología? Esta es una discusión que se produce hace bastante tiempo. Sin embargo, y aquí lo digo, la Universidad de Kentucky, Wikipedia, si lo quieren ver, y otras instituciones, hoy día incluyen en el área de la entomología, incluyen la aracnología, incluyen el estudio de los arácnidos. ¿Y nosotros por qué vamos a hacer distinción? Si los arácnidos constituyen un tremendo problema a nivel urbano, entonces no lo podíamos dejar afuera. Y pensemos también que la zoología incluye los artrópodos, y dentro de los artrópodos están los insectos y los arácnidos. ¿Por qué? Porque claramente son parte del estudio que nosotros en este caso vamos a realizar. Así que desde ya, los que alguna vez tuvieron dudas si vamos a presentar o no arácnidos, sí, lo vamos a presentar, porque recordemos que ahí están también las famosas garrapatas. Hay muchos ácaros que hoy día generan ciertos problemas, pero también están las arañas ya más conocidas. Dicho eso, y esto es parte de la pregunta que le vamos a hacer, así que por favor pongan atención. Yo creo que esta figura, yo les pido a ustedes que usen la cámara del celular, tomen fotos, hagan lo que sea, vayan tomando nota, porque sobre esto van a ser las preguntas. Al menos yo trato de darle la posibilidad a todos de que tengan el punto base. Van a ser 7 preguntas, y efectivamente aquí vamos a hablar sobre la diferencia entre insectos y arañas, o arácnidos en este caso. Las patas claramente es una diferencia entre un insecto y un arácnido. Estamos hablando que son 6 y 8 tipos de patas, o sea, patas en general. Son 3 pares y 4 pares, en otras palabras. Las partes también importantes de esto son las partes del cuerpo. Fíjense ustedes que el insecto tiene cabeza, tórax y abdomen, tiene 3 partes, por lo tanto, y en el caso de los arácnidos, prácticamente la cabeza está unido al tórax, por eso se llama cefalotórax. Además, esa es una parte, y la otra parte es el abdomen. Entonces, claramente eso nos ayuda a diferenciarlos, por supuesto. Los insectos tienen antenas, pero los arácnidos no tienen antenas, ya la hacemos diferencia. Su parte sensible está dada por otros órganos, así que hay diferencias importantes. Algunos confunden los pedipalpos con las antenas, y no es así, porque cumple otras funciones también. La presencia de alas, si bien es cierto, los insectos, no todos los insectos tienen alas, pero sin embargo, en el caso del arácnido, ningún arácnido tiene alas, ningún arácnido vuela. La presencia de ojos, que es muy común esto, puede haber unas pequeñas diferencias, pero los insectos en general tienen ojos compuestos y los arácnidos tienen ojos simples. Estoy hablando de forma muy general para que lo tengan muy presente. Después, por supuesto, podemos hablar de las excepciones, pero las excepciones las vamos a ver propiamente tal cuando estemos ya desarrollando este diplomado. Las mandíbulas, presencia de mandíbula está dada, por supuesto, en los insectos porque son mandibulados, y los arácnidos porque son quelicerados. Ahí están las principales diferencias, como lo podemos ver ahora relacionado con los arácnidos. Aquí ya podemos visualizar lo que yo les estaba diciendo. Aquí tienen ustedes un arácnido, una araña en este caso,
pueden haber, por supuesto, otros tipos de arácnidos, pueden haber escorpiones, ácaros y garrapatas, ¿cierto? Lo que mencionaba recién. Pero aquí se nota claramente, por ejemplo, la presencia de estos pedipalpos. Aquí se observan estos pedipalpos. Se observan también los quelíceros, que viene a ser esta zona quelícera que termina en un verdadero aguijón o colmillo, que es justamente por donde, lamentablemente, en especies más venenosas, es donde introducen un veneno o una toxina. Y eso lo que da este diagnóstico que nosotros conocemos como mordedura, porque tienen esa presencia de colmillo en estas partes, o aguijón, la dicen algunos. Bueno, y lo otro que ya le había mencionado, el prosoma, que es el cefalotórax, y el opistosoma, que viene a ser el abdomen. Esas son las principales diferencias. En el abdomen, aquí ya en algunas especies pueden ver la producción de sedas. Bueno, hay una serie de características que no me quiero detener para no más bien darle menor espacio a esta presentación para que vayamos directamente a lo principal. Aquí podemos ver una diferencia entre la morfología de un escorpión y la de una araña. Aquí esto nos permite a nosotros visualizar importantes diferencias. Fíjense ustedes, por ejemplo, a la presencia de pedipalpos, en este caso, que aparece en un color más rojizo, y aquí está cada uno bien desarrollado. Hay diferencias importantes, hay anatomías importantes. Aquí, por ejemplo, el escorpión tiene desarrollado un aguijón y que efectivamente a través de ese aguijón es capaz de introducir en las especies venenosas claramente este veneno. También los ácaros, fíjense ustedes, hay presencia de ácaros que tienen la misma morfología en general, o sea, también son quelicerados, tienen pedipalpos y ciertas características que lo hace común, digamos, dentro del grupo, este orden importante que son los arácnidos. ¿Y qué es lo que sucede habitualmente en el sector urbano? Nos vamos a encontrar con algunas especies, aunque ustedes no lo crean, hay especies que están dentro de las casas y hay otras que están fuera de las casas. Dentro de las casas podemos encontrar esta famosa especie que se llama Loxoceles, que algunos la conocen como araña rincón, araña reclusa, araña tipo violín. Bueno, hay una serie de nombres que le dan, pero todo tiene que ver con un tema asociado a su característica, que en este caso lo constituye como peligrosa, ¿ya? También existen otras especies, la Esteatoda, que hoy día, al menos en Chile, ha cobrado una importancia, que es la falsa viuda negra. Algunos también han encontrado la viuda negra, que es la Latrodectux, también en sectores asociados a las casas, a las construcciones. ¿Y por qué? Porque uno traslada materiales de lugares que están contaminados con esta especie y las lleva, como el traslado de leña y de materiales que efectivamente puede ocurrir que definitivamente se desarrollan en esas condiciones. Como así también existen otras características como la famosa citodes. La citodes es la araña patas largas, araña tigrada, que además es depredadora de la araña de rincón. Sin embargo, cuando alguien se encuentra con cualquiera de estas especies, lo primero que le llega a la casa es un zapatazo. ¿Por qué? Porque hay una aracnofobia y le tienen mucho pánico a cualquier tipo de araña y aquí no se hace diferencia. Por eso es importante saber que uno de los roles más fundamentales que cumplen los arácnidos, especialmente en los grupos de las arañas, son que son depredadores y depredadores de insectos. Así que muchas veces nos libran de estas especies. Y en los exteriores, como pueden ver ustedes, existe una araña esta que es muy cazadora, muy buena cazadora de moscas, es la araña saltarina, o son los saltidaes, que no constituyen ningún peligro para las personas, son muy buenas cazadoras, así que en ese sentido cumplen un rol ecológico fantástico y natural. Aparecen otras especies como la que ven ustedes acá, la ariadna. La ariadna es la famosa araña tubo, que también es muy frecuente encontrarla en todos aquellos lugares, como por ejemplo, haciendo estos verdaderos tejidos de la misma forma que tiene su telaraña. Se fijan ustedes, ahí tienen un cuerpo muy alargado, pero la proyección de las patas, a diferencia de las otras especies, tiene las 6 primeras patas hacia adelante, que la hace muy distinta a las otras especies. Claro que aparecen en los exteriores, en los bordes de las ventanas, en los bordes de las
las puertas, muy común encontrarla. Y esta otra especie que la menciono acá es la diosdera. Diosdera es una especie muy común en el sectores exteriores, muy buena cazadora de estos bichitos que le dicen bichitos de forma de pelota, o chanchitos le dicen en otros países, en Chile también le dicen chanchitos, y son muy buenas cazadoras. Claro, tienen lamentablemente aquí una parte de unos quelíceros muy aguzados y claro, pueden morder, pero no es mortal para nada. Lo mismo sucede con esta otra especie que es la araña tuba, ¿no? O ariada. Eso es lo que sucede en general. Ahora fíjense en este otro detalle, la importancia, ¿cierto?, de la glándula de veneno. Aquí cumplen una función, como yo les decía, absolutamente natural, ecológica y adaptativa a alimentarse de muchas especies que son, en este caso, insectos. Así que tengamos ese tema presente. Miren, fíjense ustedes acá, por ejemplo, que a través de estos quelíceros, entierran su colmillo y paralizan con su veneno a la presa y desde ahí empiezan después a succionar como una verdadera bombilla, ¿cierto? Succionan los líquidos que finalmente destruye toda la parte interior, destruye y lo licúa, en otras palabras, y después lo succiona. Que eso es lo que pasa en la mayoría de las especies. Recordemos que no todas las especies son peligrosas. Son contadas con los dedos las especies. Ahí se pueden ver esas uñas que yo les decía, más apreciadas, ahí se ve. Acá también se ve en estos quelíceros, se observan esas uñas, que son las que le dicen verdaderos colmillos, aguijón, también le dicen en algunos casos, por su forma de aguja. Bueno, y en general podemos hablar, para que se formen aquí una idea, de los arácnidos. Actualmente se reconocen 14 órdenes, de los cuales en nuestro curso, en nuestro diplomado, vamos a hablar de los ácaros, del grupo de los aranea y de los escorpiones, por supuesto. Y fíjense que no es menor, pero se reconocen más de 100.000 especies, 100.000 especies de arácnidos. De hecho, constituyen el segundo orden más importante después de los insectos, así que no deja de ser importante. Y dentro de ese grupo hay cerca de 50.000 especies solamente de aranea, para que se formen una idea de lo que significa esto. Aquí tenemos algunas especies, si las quieren ver o visualizar, tener una pequeña diferencia. Fíjense ustedes aquí lo que vamos a estudiar prácticamente de estos grupos de arácnidos, escorpiones, arañas y ácaros. Y aquí dentro vamos a mencionar, por supuesto, las más importantes, que son las que están interviniendo especialmente a nivel urbano. Bueno, solamente y como modo de referencia, nosotros en Chile tenemos como 6 especies de loxoceles. Loxoceles se refiere básicamente al género más importante a nivel mundial, muy presente a nivel de Sudamérica y en Estados Unidos, que los menciono acá con sus nombres, porque en Estados Unidos lo reconocen como araña reclusa, violinista, por eso se llama Loxoceles reclusa. En Brasil la intermedia y en Chile se reconoce la especie Loxoceles laeta. También en Argentina y en el sur de Perú la conocen con este mismo género y especie. En Chile, las más importantes claramente constituyen la araña rincón, Loxoceles laeta, pero también la Latrodectus, y en este caso la torácica, no la mirabilis. Aquí esta otra especie, pero la torácica era antiguamente la maxtan, que por supuesto hoy día constituye una especie renombrada, que es muy común que hoy día se renombren las especies por haber tenido un problema de identificación, ¿ya? El lancito de glóbula como depredador, que ya se lo había mencionado, los hábitats que aparecen, todo tipo de hábitats, incluso a nivel del mar, ahí a las partes más altas, tienen una altísima distribución, son benéficas porque son depredadoras, y en Chile existen muchas especies, y fíjense ustedes, hay 55 familias, ¿no? O sea, no deja de ser importante la presencia de arañas a lo largo de todo Chile. Es solamente un dato de referencia, porque tenemos, por supuesto, alrededor de especies, de más de 700 especies, y no deja de ser importante esa riqueza en aracnológica que puede haber.
de las arañas peligrosas, que esta es otra parte de la pregunta, existen 4 especies que podríamos denominar como peligrosas. Aquí está la Loxosceles y todas las Loxosceles, no hay ninguna Loxosceles que se salve, ¿ya? Hay más de 138 especies en todo el mundo. En Chile solamente tenemos 6. Y la Latrodectus, que es la viuda negra, o en este caso también conocida como araña poto colorado, araña al chico. Así que ya tenemos 2 especies que pueden ser peligrosas, algunas más peligrosas que otras, indudablemente. Después tenemos una especie que no está presente en Chile, pero sí está en la parte, en algunas partes como Australia. Esta araña que también pertenece a las arañas tipo tubulares, tubo, que es el Atrax, ¿ya? También muy peligrosa. Y seguramente ustedes se tienen que haber encontrado más de alguna vez con una especie proveniente de Brasil, que es la araña bananera, la Ctenidae. Fíjense ustedes, en este caso esa es la familia, la Phoneitria, que también esta especie son 8 de tipo, pero se conoce como araña bananera. A veces en las exportaciones de banana, de plátanos, que le decimos nosotros también acá, pueden aparecer esa especie entre medio de esos racimos. Así que ahí tienen 4 especies, parte de la pregunta también que tienen que contestar ustedes para que las recuerden. Pueden tomar fotos si quieren. Y aquí algunas características de las arañas. Las arañas en general son depredadoras de insectos, pero también pueden comer algunos vertebrados pequeños, ¿no? Como estas arañas megalamorfas, que son mucho más grandes, como las tarántulas. Y lo que les decía, licúan sus presas. Tejen una tela o una seda, son cazadores activas, muchos de ellas, y algunas también son muy acechadoras. Son, en general, se reconocen como benéficas porque la mayoría no son peligrosas, son muy pocas las peligrosas, y ya le mencioné algunas de las peligrosas. Pero fíjense ustedes, son inofensivas la mayoría. Por otro lado, cumplen un rol totalmente biológico por controlar plagas, ¿no? Son insectívoras. Y por supuesto también un rol como parte del alimento de alguna otra especie como aves, reptiles y artrópodos. Eso así es la naturaleza, busca en el fondo tratar de lograr todo lo que significa en forma general el rol ecológico que mantiene la especie a raya, o sea, ni mucha ni poca, ¿no? Que ese es el gran objetivo que nos ofrece la naturaleza. Poco estudiadas también los arácnidos, excepto los más peligrosos. Otro dato importante que se los menciono es su crecimiento, porque ellos, estos arácnidos, se tienen que cambiar, tienen que mudar su exoesqueleto. Y al mudar, normalmente los machos logran mudar más rápido o sea, en realidad viven menos, pero mudan menos veces en relación a las hembras que viven más y mudan más veces. Pero al mudar, si han perdido una patita o 2 patitas, las vuelven a desarrollarlas con la muda. Así que es un dato interesante. Normalmente las pérdidas son por accidente o por, en el fondo, autotomía, que es en el fondo autoeliminarse frente a alguna agresión o cualquier problema que haya sucedido. En realidad, la mayoría de las especies viven entre 1 a 2 años de los arácnidos, pero especies como las tarántulas llegan a vivir más de 20 años, incluso algunas llegan a ser hasta mascotas en algunos países, como por ejemplo en Chile. Las arañas de rincón, por ejemplo, son hemimetábolas. Bueno, todas estas especies son hemimetábolas, o sea, tienen huevo, ninfa y adulto. Eso significa metamorfosis incompleta. Y claro, el periodo de cada hemimetabolía claramente puede ir variando de acuerdo a la especie. Alguna forma de reconocer los arácnidos, que esto yo considero importante, es primero viendo la forma del cuerpo. En segundo lugar, los colores, porque hay patrones muy específicos. La cantidad y posición de los ojos, el largo y la forma que tienen también los ojos, y el largo y forma y posición de las patas, como estén presentes las patas. Por otro lado, el tamaño claramente ayuda a su identificación. Si hace o no hace tela, porque no todas las especies tejen. La distribución geográfica también ayuda mucho.
y la genitalia, que eso es básicamente un aspecto importante que en el fondo es reconocer. Recordemos que muchas fotos que envían a nosotros, a los grupos, muchas veces es difícil hacer un reconocimiento por foto, aparte que la calidad de las fotos no siempre son buenas, aunque tuvieran una buena calidad, en muchas oportunidades hay que recurrir a la genitalia. En el fondo es una forma más bien de lograr una muy buena identificación. Eso sucede con varias especies, entre esos los arácnidos. Esta es una forma de reconocer los ojos, solamente en forma general. Voy a poner un ejemplo, pero fíjense que la mayoría, y por favor tenganlo siempre presente, la mayoría de las arañas tiene 8 ojos. El 1% de las arañas tiene apenas 6 ojos, pero también hay otras que tienen 4 ojos, 2 ojos, y hay algunas que no tienen ningún ojo, pero se adaptan a distintas condiciones. Para poner algunos ejemplos, fíjense aquí, la araña lobo, ahí no sé si se les puede ver, tienen 8 ojos que aparecen de esa forma. Ahí arriba, los más grandes, que normalmente uno ve estos que son los más grandes. Los salticidaes también tienen una cantidad de 8 ojos. Bien, fíjense ustedes, estos logran una imagen y una visión perfecta, prácticamente del 360 grados, por la disposición de los ojos. Por eso lo hacen una muy buena cazadora. La araña saltarina no teje, no hace nada con sus propias sedas, no caza de esa manera. Por lo tanto, esta araña necesita de una muy buena visión y de una muy buena rapidez, por ejemplo. Ahí tienen el grupo de la familia de la Sicaridia, de 6 ojos. Aquí el ejemplo de la araña Loxosceles reclusa. Este es el campo visual, como ven ustedes, de la famosa araña, los grupos Salticidae, las arañas saltarinas, con una excelente visión. Eso son cazadores más encima diurnos. No pueden cazar de noche por el tipo de visión que necesitan. Y aquí hay unos tips que los voy a mencionar, solamente esto lo voy a mencionar cuando las personas que se ganen la beca y las personas que van a participar, vamos a hablar con mucho más profundidad de lo que sucede en Chile, pero también de lo que sucede en otros países. Hay arañas presentes y muy repartidas. Aquí aparece arañas consideradas no peligrosas como la araña lobo, que está presente en varias regiones de nuestro país, pero también presente en otros países. Arañas saltarinas que están presentes en todo el mundo, prácticamente, excepto en la Antártida. Y hay gente que se dedica a estudiarla y tiene una fascinación por esta araña, porque tiene unos colores muy hermosos y en cada país pueden haber importantes diferencias. Aquí tienen la Citoes globula, en este caso. Esta Citoes es la araña atigrada y es la famosa cazadora o depredadora de la araña rincón. Así que también la vamos a estudiar en su momento. Aquí hay otra especie, la Ariadna, que yo le había mencionado, la araña tubo, que tiene una forma de tubo que les mencioné y les mostré una foto, y que tiene unos quelíceros bien desarrollados, pueden ser ponzoñosos, pero en ningún caso transmitir alguna toxina o generan una herida, por supuesto, por su tipo de colmillo que tiene. Aquí hay una que sí puede ser de peligro, que se conoce como la especie araña cangrejo, araña sicario, incluso en otros países, araña de forma de arenera. ¿Por qué? Porque se envuelve, esta es muy común encontrarla en la precordillera, en sectores de arena. Y fíjense ustedes que hay algo bien interesante acá, porque esta especie no está a nivel urbano, pero sí está en otros lugares como precordillera, en el desierto incluso, y esa sí puede constituir una peligrosidad. Así que hay que tener especial cuidado con estas especies si es que la llegan a encontrar en alguna parte. Esta es la otra araña, la isdera, la que atrapa este chanchito por forma de bolita, que hace como verdaderas bolitas, que le decimos nosotros chanchito, insecto, que le dicen insecto, en realidad ni siquiera es un insecto, pero muy especializada en cazar este tipo de bichos. Otra más aquí, la Lastroectus. Hay varias especies de Lastroectus. Nosotros tenemos una muy peligrosa que es la viuda negra porque se alimenta también de su propio macho cuando copulan, así que por eso le dicen, tiene esa denominación.
araña del trigo se conoce, es muy común. Pero fíjense el siguiente detalle. Existen varias especies, y lo voy a mencionar en la otra diapositiva. Fíjense, aquí hay una especie, las esteatoas, de tipo esteatoa grosa, triangulosa, nobilis, pero fíjense en estos detalles, son los dibujos que tienen arriba. Esta es la forma como se reconocen las especies más comunes, ¿ah? Con los dibujos que tienen en el tórax, ¿ah? Y esto nos permitiría saber de qué tipo de especie estamos hablando. Eso es importante aquí tener un poquito de información al respecto para nosotros recurrir en caso de hacer alguna identificación. Aquí está la de las más peligrosas, la Loxoceles, que es la araña rincón, araña reclusa, araña de los cuadros, araña violinista también. Y hay varias especies en Chile, pero en otros países la reconocen con otros nombres y hay, por supuesto, especies distintas, más de 132 especies a nivel mundial. Este es un problema que genera la mordedura. La mordedura se conoce como loxocelismo. ¿Y qué es lo loxocelismo? Es la mordedura que a usted les puede provocar el loxocelismo cutáneo, como el que se observa ahí, que en más del 90% de los casos. Ahora, el viral, que es el visceral, que es el más complejo de todo, ese puede provocar la muerte. Así que hay que tener mucho cuidado. ¿Hay casos de muerte? Sí los hay. En cuanto al manejo, y esto es muy sencillo, pues me vuelvo atrás. Lo importante aquí en el manejo es usar el manejo integrado. Ojalá lo menos posible los insecticidas. Nosotros en nuestras capacitaciones vamos a hablar mucho de manejo integrado, a pesar de que igual vamos a hablar de los plaguicidas, de los mejores plaguicidas, vamos a hablar de toda la gama de productos que existen para distintas funciones y, por supuesto, vamos a ir mencionando los que tienen mejor perfil, especialmente a nivel natural, a nivel ecológico, los que provoquen menos daños, en otras palabras, al medio ambiente. Entonces, todo lo que es manejo integrado lo vamos a tocar, y aquí le menciono solamente y subrayo todos los principios del manejo integrado de plagas urbanas, y aquí menciono uno que es el más importante, la limpieza y el aspirado. Aquí tenemos otra característica de los ácaros, lo voy a mencionar, hay un gran grupo de ácaros, sin embargo, han sido poco estudiados. Aquí pueden ver, por ejemplo, los alacranes, también los tipos de escorpiones, otro grupo que vamos a estudiar. Aquí en Chile tenemos varias especies poco estudiadas, y en general son poco estudiadas porque acá no son venenosas, en otros países sí. Aquí pueden ver ustedes su ciclo de vida o lo metabolía, por supuesto, de su ciclo de vida puede durar entre 1 a 4 años. Eso va a depender, por supuesto, de cada especie. Y llegan a mudar 6, algunas especies pueden ser más incluso. ¿Cómo lo identificamos? Bueno, principalmente acá, fíjense ustedes, lo identificamos porque tienen un aguijón con 2 puntas, 2 agujas, en otras palabras. Estos son los venenosos. Y además, porque la pinza es larga y muy fina y en forma rectangular, a diferencia de los que no son venenosos. No cumplen esta de una sola pinza y tienen unas pinzas, en este caso los no venenosos, mucho más engrosadas, más cortas incluso. Así que esto es una forma de reconocerla. Nosotros más bien estamos en esta área, no tenemos especies que sean venenosas. Y ya terminando con esto, menciono los ácaros, es un tema muy apasionado, se han descrito más de 50.000 especies, pero se cree que hay más de 100.000, incluso hasta 500.000 especies que aún no han sido descritas, porque estos son más bien muy diminutos, muy microscópicos, y por la misma razón hay que estudiarlo, pero lamentablemente son causantes de algunas enfermedades como asma, dermatitis, alergias, pero también cumplen roles, como hemos dicho, roles naturales, son depredadores, algunos son fitófagos, detritívoros y algunos también son parásitos. Menciono algunas especies aquí, solamente con el objetivo de mencionar las que puedan ser más importantes: ácaro de la abeja, la que produce la varroasis, ¿cierto? Y el ácaro del polvo. Aquí tienen el ácaro del polvo, que con un simple sistema de funda, una funda antiácaro, solucionan el problema. Por eso a veces, más que estar aplicando productos, la temperatura, las planchas, ¿cierto? El calor, el vapor,
ayudan a eliminar todo este tipo de ácaros sin necesidad de haber usado ningún insecticida, que es lo más usado por lo demás en aquellos lugares que realmente tienen problemas. Esta es la varroa, también un ácaro que está presente en las abejas. Y vamos a lo último, que era seguramente lo que todos estaban esperando. Les voy a poner aquí las preguntas. Fíjense ustedes que acá son 7 preguntas de todo lo que se ha pasado en estas clases. Son 3 temas que tocamos, son 7 preguntas. Y les voy a pedir que tomen una foto de las preguntas y por sobre todo me envíen la respuesta a este correo que está abajo. Tienen plazo hasta mañana, hasta las 24 horas, hasta las 12 de la noche para escribir la respuesta. Por supuesto, con algunas, estamos hablando de algunas características que nosotros debemos señalar, que si alguien se equivoca va a ir bajando su puntaje y por lo tanto va a ir teniendo menos probabilidad de ganarse una beca. El que responde más rápido y correctamente es posible que se gane la beca del 100% o si no del 50%. Entonces, pero siempre vamos a tener la posibilidad de entregarle becas a los que quieran participar, becas que están desde el 100%, el 50% y el 25%.